El último aliento de medianoche. Había una vez en el esquema del cosmos un punto en el tiempo que nadie quería visitar. Se llamaba medianoche, el pináculo de la oscuridad, cuando todas las luces parecían extinguirse y las sombras se estiraban hasta alcanzar su máxima longitud. En el pequeño pueblo de Dormant, medianoche tenía una significación particularmente ominosa. Se decía que durante el último segundo del día, el umbral entre los vivos y los muertos se estrechaba hasta casi desaparecer. William era un hombre de ciencia, no creía en los cuentos populares que circulaban por el pueblo. Su mente analítica buscaba respuestas racionales para cada fenómeno inexplicado. Sin embargo, su escepticismo empezó a vacilar cuando comenzó a documentarse la extraña desaparición de varios habitantes de Dormant, siempre al llegar la medianoche. En una noche particularmente fría, William estaba en su estudio, rodeado de mapas y periódicos locales, tratando de desentrañar el misterio. La casa de William era una vieja estructura victoriana situada en la cima de una colina, con vista a toda Dormant. Desde su ventana podía observar el reloj de la torre del ayuntamiento, sus manecillas avanzando inexorablemente hacia la medianoche. Había un silencio sobrecogedor que lo envolvía todo. Las luces de las casas estaban apagadas, los animales estaban en silencio y hasta el viento parecía haber retenido su aliento. William observó cómo las manecillas del reloj se movían, y cuando finalmente marcaron la medianoche, contuvo el aliento. En ese momento una ráfaga de viento helado se abalanzó sobre el pueblo, haciendo crujir las hojas secas y causando un escalofrío que atravesó a William. Observó cómo las luces de una casa cercana se apagaban de repente, sumiendo la residencia en una oscuridad inquietante. En aquel silencio, el oscuro lienzo de la noche fue interrumpido por un grito apagado, casi imperceptible. William se quedó helado, con el corazón palpitando. Sin perder un instante se abrigó y salió al aire gélido de la noche, corriendo hacia la casa que había visto sumirse en la oscuridad. Al llegar, la puerta estaba abierta. Con cautela entró y encontró el lugar en un estado de caos, como si una ráfaga de viento hubiera pasado por allí, volcando muebles y desgarrando cortinas. Luego un detalle particular le llamó la atención: una especie de humo negro, como una sombra tangible, se cernía sobre el suelo y luego se disipaba hacia la medianoche. A la mañana siguiente los aldeanos encontraron a William inconsciente, acurrucado en el suelo de la casa desierta. Habló de las sombras, el frío y el último aliento de la medianoche, pero sus palabras fueron descartadas como producto del miedo y la confusión. Sin embargo, la desaparición de otro aldeano no podía ser ignorada. William, en su búsqueda de respuestas, decidió quedarse despierto hasta la medianoche de nuevo. Esta vez, equipado con su valentía y una lámpara de aceite, esperó en la calle principal del pueblo, vigilando cada casa. El aire de anticipación pesaba sobre él, pero estaba decidido a descubrir la verdad. Y entonces, mientras el reloj marcaba la medianoche, sucedió. Una casa al final de la calle se oscureció. Un grito apagado llenó el aire y luego, la figura oscura emergió de la casa. William corrió hacia allí, la lámpara de aceite en la mano. En el suelo donde se encontraba la figura oscura, encontró una reliquia antigua, un medallón de bronce desgastado por el tiempo. La medallón parecía común, excepto por la inscripción en una lengua antigua que William no reconocía. Sin embargo, el objeto parecía vibrar con una energía misteriosa, casi como si estuviera vivo. Con el medallón en sus manos, William supo que la solución al misterio estaba en su poder. Buscó la ayuda de un anciano del pueblo, conocido por sus conocimientos de leyendas y lenguas antiguas. En su choza, el viejo hombre observó el medallón, y su rostro se volvió sombrío. Le habló a William sobre una antigua profecía de una sombra que se alzará a la medianoche para reclamar un aliento, una vida, a cambio de su libertad. El medallón era la clave para romper la maldición. La noche caía y William sabía que no tenía mucho tiempo. Con el medallón en su poder, se preparó para enfrentar a la sombra. Los aldeanos observaban con temor y anticipación mientras se dirigía a la casa que había sido tomada por la oscuridad la noche anterior. A medida que el reloj se acercaba a la medianoche, el miedo se arrastraba en los corazones de todos. Y entonces, como antes, la oscuridad cayó. Un grito apagado resonó y la sombra apareció. Pero esta vez, William estaba preparado. Levantó el medallón, las palabras de la antigua profecía resonando en su mente.
El medallón comenzó a vibrar intensamente, emanando un brillo brillante que iluminaba la oscuridad. La sombra parecía retroceder, casi como si tuviera miedo. Y entonces, con un último grito, se disipó, dejando en su lugar el aire frío de la medianoche. El silencio cayó sobre el pueblo, roto solo por los suspiros de alivio. La maldición se había roto y las vidas de los aldeanos ya no estaban amenazadas. William, con el medallón todavía en sus manos, se dio cuenta de que había enfrentado su miedo y había salido victorioso. Desde esa noche, las historias de El último aliento de medianoche se convirtieron en leyendas contadas en el fuego de la chimenea, un recordatorio del valiente aldeano que se enfrentó a la sombra para salvar a su pueblo. Y mientras la vida continuaba, una cosa era segura: ninguna sombra osada perturbaría su paz otra vez.